Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta sesión inicial del Festival de Poesía Manuel Andrade. Este festival, bueno, es organizado por José Manuel Resillas, con quien lo voy a dejar a continuación. Después él va a invitar respectivamente a las mesas de poetas. Bienvenidos. Gracias a todos. Déjenme nomás que esta aplicación se abra. Sean todos bienvenidos a la tercera emisión del Festival de Poesía Manuel Andrade, que como cada año se realiza bajo la idea general, aunque hay que irla un poco variando, pero la idea general del festival es presentar un perfil específico de poetas que hemos denominado desde la primera emisión el poeta total, es decir, el poeta que no solo escribe poesía, sino que escribe ensayos, o hace traducciones, o hace ediciones, o reflexiona sobre el oficio de la escritura. En muchos de los casos de los poetas que vamos a tener en este festival, muchos de esos poetas cumplen con todos los criterios, algunos lo cumplen parcialmente, y hemos tenido también que incluir amigos que me reclaman que no los he invitado al festival, pero bueno, quiero comenzar por recordar unas palabras que Manuel Andrade alguna vez nos dijo en casa suya, en una ocasión en que estábamos discutiendo sobre cómo promover la poesía. Alguien propuso que hiciéramos actividades y videos que fueran atractivos para los jóvenes, y recuerdo que Manuel atajó esa propuesta y dijo con una frase que me pareció peculiar y que durante años me hizo pensar sobre ella. Y dijo, no, la poesía es un asunto aburrido y así debe permanecer. Y con esa paradójica expresión, Manuel me dejó pensando varios años, hasta que entendí que lo que Manuel quería decir es que la poesía no es una actividad de entretenimiento, no pertenece al mundo de la productividad, sino que pertenece al mundo del espíritu. En ese sentido, no es un asunto de entretenimiento o de reconocimiento público, sino de algo más importante. Este festival se hace eco de esas palabras que Manuel tuvo a bien decir aquella ocasión, hace más de 6 años. El próximo año se van a cumplir 10 años de su fallecimiento, 10 años que ya no está con nosotros. Pero este festival se hace también porque Manuel tuvo la generosidad de elegirme como su amigo hace unos 15 años. Yo no sabía ni quién era él, pero él decidió que yo fuera su amigo y me contactó por Facebook. Y desde entonces establecimos una relación increíble. Él fue el primer escritor que me hizo sentirme parte de una comunidad literaria. Me abrió las puertas de sus amigos, del mundo en el que él vivía, que no era distinto al mío, pero yo me sentía aislado, me sentía incomunicado. Y Manuel me abrió las puertas con una generosidad que nunca voy a tener la capacidad de devolverle. Pero este festival se hace en memoria de esa actividad, y por eso invito a los poetas que se invitan para que lean. La primera mesa de hoy nos van a acompañar 2 poetas excepcionales que pertenecen también al mismo año que yo nací, en 1964, que son, y para quienes pido un fuerte aplauso, son Cosme Álvarez y Mariana Bernardes, para quienes pido que se les den un aplauso y que pasen por favor a la mesa. Como hemos hecho en las anteriores emisiones del festival, no se leen currículums, pasamos directamente a la lectura y vamos a hacer, y la idea es una lectura de unos 15 minutos más o menos, vamos a empezar por Mariana Bernardes. Mariana, bienvenida. Muchas gracias. A nuestra edad ya es necesario.
antes que nada quiero agradecer muchísimo esta invitación al Festival de Poesía Manuel Andrade, a la librería Bonilla por acogernos, Artefacto de Letra, pero especialmente a José Manuel, porque siempre además de hacer este festival, siempre es de una enorme generosidad. Y este festival pues no sería posible sin José Manuel, ¿no? Yo quiero pedir un aplauso para José Manuel, que trabaja tanto. Voy a leer algunos poemas de un libro que se llama Su sombra de pájaro, que se escribió con una beca del CONCA y que ha sido aceptado en el proyecto editorial Bonilla, con gran alegría, lo digo. Y no quiero dar así como mucha explicación porque pues les mentiría absolutamente al respecto. No sé si tengo que pegar más. Ok, ¿se oye aquí bien? Sí, gracias. Ocultas el hilo que tuerces en la madeja, en arrebato lento, acompasado por tu rumor, levantando su silbo hasta rozar mis párpados que zozobran en tu voz tan extrañada. Sueño con el torsal enredándose en tu mano, como el canto que rueda hacia el mar o la chinilla que atesoro para darte en esta tregua donde la hebra trenza arboledas cuando aparece su crin de estrellas, las que caen por el hilo torcido en lluvia exacerbada de lo silente, en los poemas y las fotografías compartidas, cuando salgo al balcón y el ciruelo saluda a la mañana y el café y las orquídeas, porque aunque me muero, no me muero si tú miras la fotografía. Y la mudez es un desandar, y la irrealidad es el destello, o el desvarío del hilo ceñido a tu cintura cuando llevas espada en alto y las estrellas se deslizan por las lajas de xisto y son las 3 de la mañana y el insomnio me acompaña con su arrullo. Detrás de la celosía, el musitar callado, en la noche que no es noche, cuando el hilo ata tu cintura a la mía, en el siseo atronador de la señora de las bestias. Y la tristeza con su arrullo, y el relámpago con su lucidez, brillando en tu ceguera ya debate, elevando el vendaval de tu boca, ya raíz creciendo entre las letanías, desbordándose en la rojedad del golpe de los clavos en el nombre santo de tu boca, que gira en noria de fruto terso, cuando sé de ti por el sueño donde caminas. Y a veces te escucho en el sureo nupcial, cuando redobla el monzón y el llanto y el abismo y el fontanar, y reposas tu cabeza en mi regazo y te cuento del caballo y sus ojos incendiados, y me dices que escriba su galope desbocado por el trecho en subida al templo. El caballo es un niño que se adentra en el bosque y su relumbre se derrama por los sentidos cuando el desamparo quema con su desasosiego. El caballo y el niño se pierden por el monte cuando el agua muy de mañana desvanece su aparecer. Y dormía a la espera de que el viento arrebolara mi habla, que inundara con su trueno lo marchito agotando mi mente, que transcribiera esos salmos que no atrevía y que llevaban siglos zumbando en mi garganta y que no ansiaba delatar en mis afanes diarios, en el lecho de sábanas revueltas por la tribulación o en el canturreo del oído, pero yo fracturada, con la voz en astilla, vidriosa, por no encontrar alzada, por ir tras el murmullo de la anchura que traía la brisa, a los ciruelos custodiando mi ventana,
Pero yo, con la visión fija en el cielo, buscando un agujero en su firmamento porque cayera tu historia impar de aventurados parajes y rutas inéditas, de olor a tabaco negro y catedrales inundadas, pero yo hecha un novillo bajo el asedio del temor, y no tuve el arrojo de arrebatar un puño de tierra, algo que sanara la pena de no haber arrinconado tu muerte. Debí contarte de Petra, del desierto, del cielo en el desierto. Debí mandarte una postal, algo que registrara mis impresiones, contarte del beduino de Wadi Rum y su perfil de pájaro, describir las formaciones y la grafía del viento. Algo debí decir sobre el tono rojizo del horizonte, de lo inacible agitándose por sus desfiladeros, del silbido sediento de sus moscas, de la añoranza que deslumbra lo atesorado y la calle polvorienta hasta la desidia. Pero la calima aturdía mis sentidos y los macizos escarpados escondían innumerables voces que eran arenisca en los ojos del Badawi, que era un cerrar de los míos. Remontó el vuelo hacia la Madaba, la ciudad de los mosaicos. Debía haberte llevado conmigo al frescor de la gruta, donde toqué la retama y su manantial y probé el té dulcísimo de cardamomo. Debía haberte escrito cuando vi el cielo recibir la primera estrella, cuando el susurro se llevaba las caricias, porque en el desierto lo único existente es el insondable silencio, y en sus constelaciones refulge la alianza indócil de su nombre. No fue así. Y siento deslizarse por mis dedos el interrumpir del tiempo, de la simpleza de su forma, rozo, la totalidad del valle de la luna, el oleaje de su presencia. Debí escribirte, ahora lo sé, ahora, cuando la dejaría. Y por último, este poema. He tenido muchas vidas, pienso, al despertar con la sensación de tu mano en la mía y con el caracol traído desde Galilea. ¿Cómo saber cuándo será la última vez de encontrarse? Hablábamos de esas cosas que solo se dicen entre mujeres con un tono de medio callar, cuando se pronuncia lo más dentro y mostrar la herida para que al tocar sus bordes repicase lo sombrío de su caudal. Y se camina en la tarde, una al lado de la otra, en conversación callada, porque se han dado trecho y la promesa es contarse y asir el viento. Cojeabas un poco porque te dolía la cadera, así que apoyabas tu cuerpo contra el mío e íbamos, como dicen los portugueses, de paseaderos. Recuerdo la risa, la luz del otoño, el aire un poco frío y el recuento de las horas que conservaría entre tus libros. Toma la semilla, ponla debajo de tu lengua, florecerán los pájaros y te habitará un bosque, y el mar, y el nieblo. De antiguo el ángel consoló mis lágrimas. Pon la semilla en tu boca para que espiguen los frescos de tu memoria. No fui a Jerusalén en Viernes Santo, pero subí la vía dolorosa y en la piedra de la unción, sus labios sobre los míos sellaron la veladura de la gracia. Te he traído el mar de Galilea y unos pendientes lusitanos para que te acompañen ahí por donde vayas. Y me sonríes. Y te veo subir la escalera mientras me despides con el gesto de tu mano. Nos hablamos, sí, nos hablamos.
Despierto con un vendaval en la cabeza y rondan caballos la aurora que me devuelven momentos contigo. Y busco entre las hojas el guijarro y el mar de Galilea y los pongo debajo de tu lengua para que el levante no cautive la herida que nos separa y anuda en sombras de pájaros al viento. Muchas gracias. Bueno, cedo la palabra ahora a Cosme Álvarez. O lo que queda de él. Muchas gracias a Manuel Andrade, donde quiera que esté haciendo travesuras, oyendo a Alice Cooper en algún rinconcito allí del cielo, o de saber de dónde. Muchas gracias a José Manuel Resillas, porque es un poeta y es un inventor. Es un inventor de comunidades. Esto de algún modo es su invención, yo se lo agradezco. Muchas gracias a nuestra poeta Bernardes, poesía. Y gracias a ustedes que están aquí, porque todo poema pende entre dos orillas, quienes lo escriben y quienes lo escuchan o lo leen. De manera que si no estuvieran ahí, no tendría sentido estar aquí. Voy a leer algo que no he publicado, que ni siquiera sé si voy a publicar alguna vez. Es una breve travesía de una estancia de India hasta pasar por una pandemia, una neumonía que casi me quita la vida, pero que se llevó seres queridos. Y bueno, los poemas dirán el resto. Yo cada vez escribo menos y menos y menos, como si aspirara al silencio, o como se llama este poema dedicado a José Manuel, a la quietud del habla. India, la palabra, trazo inmenso, signo inverosímil. India no es palabra, es silencio. Taj Mahal, sueño palpable, árbol de piedra blanca, presencia de lo irreal posible. Puesto de frutas que estaba en Green Park Market en Nueva Delhi. A Santiago Ruiz Sánchez. Los colores son frutas. Estas frutas, lienzo. La boca tiene hambre de pincel, apetito de morder los colores con los ojos, con los dientes. Encuentro en Arjun Nagar, Nueva Delhi. Era la vibración de una presencia, no un fantasma, tampoco un cuerpo enteramente asimilado. Era tal vez el Ganges en los ojos. Alguna forma de la vida me miraba con los ojos y las manos del asombro. Atado a lo visible, tierra de pájaros cantores, luz del agua, me hablaba con las manos, señas, o palabras que sonaban a hierba en el fuego. Era la voz de una muchacha, o la vida que daba luz a sus ojos, al tocar otra forma de la vida en mi rostro. Atado a lo visible, yo era para ella una vibración, no un fantasma, vislumbre de alteridades, una presencia inverosímil en la calle Arjun Nagar. Cena, te has dedicado a un novelista argentino que se llama Gonzalo Garcés. Ya nos salimos de Asia. El Sena en invierno es luz y sobresalto. Es frío resplandeciente y raíz en reposo.
presencia distante que arrulla a los durmientes desde Troyes al Havre, abrazo de los aparecidos en el sueño. Invierno en Barcelona. La vida no cesa con la muerte. La vida no es tiempo, no es río de tiempo. La vida es corriente profunda, es agua, no transcurre. Los 200 poemas se van a explicar solos por la dedicatoria. Cuando entonces, a mi madre. Aunque no sepas de quién es la voz que te habla, diré para tu oído palabras que te abracen. Aunque tus ojos sin ti solo miren espectros, seré lo que la vista te pida que yo sea. Aunque tu oreja escuche los años y su eco, vendré con el sonido que surge de la aurora. Aunque tu boca muda diga sílabas ave, haré que de tu lengua nazcan pájaros risa. Aunque tus manos sigan huellas entre las sombras, y dame amor con ellas para darles descanso. Y aunque solo percibas el aroma sin fruto, tendré para tu alma la arboleda y el sendero. Orfandades en la muerte de mi madre. Era la certidumbre de un lugar en el mundo, tierra de cada día, que de ser tierra firme, hoy es polvo sin nombre. Bueno, yo durante un tiempo fui músico, di conciertos, empecé estos garbitos con un tal Jaime López, que ahora sí se hizo famoso. Y entonces me di cuenta que nunca había escrito un poema a mi oficio de músico, a la guitarra eléctrica, a componer canciones, a tocar. Entonces ya estamos de vuelta en la Ciudad de México y escribo eso. Ha pasado todo lo que hemos visto y entonces todo es confuso y enciendo el amplificador. Truena algo, truena, un sonido eléctrico. Cuando conecto el cable que va a amplificar el sonido, todo es confuso y ya no truena. Toco la guitarra eléctrica y suena casi como la paz. Subo el volumen, todo el volumen suena a luz. Toda esta rara confusión pasa de mis dedos a las cuerdas. Cuerdas metálicas, 6 cuerdas suenan a luz. Toda la confusión sale de mi cuerpo hacia las cuerdas. Por las manos la luz en los acordes. Suena como la paz desde el ombligo hasta las cuerdas. Son los acordes aleatorios de la luz, la melodía invisible de la paz. El vestido de flores le quedaba muy bien. Era la prenda más íntima de su cuerpo aquella tarde. Y el camino de cantos rodados rayaba el silencio de la campiña con el paso circular de las ruedas cuando los pies hacían girar los pedales. La bicicleta se balanceaba ligeramente y yo pensé que sus piernas eran hermosas cuando el viento jugaba paracaídas vocingleros con el vestido.
Mi muchacha reía con todo el cuerpo, desde la frente hasta los huesos de los tobillos. Y cuando el viento levantaba los faldones del vestido, había como un relámpago de veneración en mis ojos, deslumbrados bajo el paisaje celeste de los muslos. Y recorrimos la ribera entre la risa y los cantos rodados del camino. Y por último, despedida. Tengo el alma entre azul y buenas noches. Con esta lectura de Cosme cerramos la mesa inicial de apertura. Pido de nuevo un aplauso para Mariana y para Cosme. Y en lo que hacemos el cambio para la siguiente mesa. En la que van a participar Félix Suárez, Carmen Nosal y José Ángel Leiva. Cambio de ficha. Comenzamos la segunda mesa del festival. Como ven, es un festival en el que los poetas solamente leen, no leemos los currículums. Eso se hace en otros lugares, nosotros damos más espacio a la poesía. Y bueno, en esta segunda mesa, bueno, quiero además recordarles que en dos viernes, mañana tenemos la segunda sesión del festival, pero en 2 viernes vamos a tener una mesa dedicada a Kira Galván y la mesa de lectura colectiva en la que todos los poetas que participaron y puedan estar, que se nos permita sus actividades, y aquellos que no hayan estado, pero que quieran leer un poema en la mesa de clausura, pueden integrarse para la clausura y vamos a tratar de ver si se puede hacer que ese sea el pretexto de que vengan, podemos hacer un pequeño brindis. Entonces, pues que haya vino es el gancho para que vengan. Si no quieren leer, bueno, pues a lo mejor el vino los atrae. Si no es por la poesía, sino pues, que el que vino lo haga por el vino. Exactamente. Bueno, comenzamos con Félix Suárez. Gracias, buenas noches. Ya son noches. Gracias, mi querido José Manuel. Gracias a la librería. Yo honrado de participar en este encuentro y compartir la mesa con 2 muy queridos amigos y la tarde con otros 2 queridos amigos. Yo quiero leer algunas cosas aún de este libro que no tiene mucho, que apareció cosa de 1 año más o menos. ¿Sí se escucha? Bien. Y bueno, el ambiente materno está
En el aire. Nos rodea, Nos abraza. nos abraza, de los pausados ritmos. Cuando mi madre me pregunta desde el profundo pozo de sus años si tú estás bien, te veo flaco, bien, digo, ahí vamos, nada más. No le cuento mis dolencias porque soy su hijo y sus dolores no podría medirlos con los míos. Lo digo así en plural, ahí vamos, tan impersonalmente como puedo o como si eso fuera asunto ya de muchos. Pero lo que estoy diciendo en realidad, lo que digo es tan mío, tan de mí, que no podría explicarle. Sigo aquí, mamá, con mis riñones, mis insomnios, mi gastritis, con el corazón vencido por ellas. Ahí vamos, es decir, despacio, paso a paso, llevando nuestras vísceras tan leves como si fueran flores, vivísimas guirnaldas de una ofrenda. Engañados tal vez por la esperanza que nos dice que luego, que ya pronto, algo de todo eso dolerá un poco menos, que alguno de los órganos volverá a sus pausados ritmos y sonreirá por dentro, tibio, nuevo, como si fuera un recién nacido. Ahí vamos, digo, nada más. Este pequeñito que se llama Lo más amado. No hay lealtad en las cosas del mundo. Observa cómo a su modo te abandonan, enmohecen, se agrietan, se rompen, se hacen viejas. Así también lo más amado. Les leo esto que se llama, La débil caligrafía. En un descuido apenas, Goliat devoró la mitad de un libro que había olvidado en el jardín. Un libro con la insignia y las palabras de mi amigo el poeta. En lo que aún queda de su débil caligrafía, leo con mal disimulada pena. El viaje, la amistad, poema, abril. Y un año que nada dice para mí. Con esos pocos restos, reconstruyo apenas unos pocos metros de un río. Algunas cuantas piedras de una iglesia en ruinas y nada en realidad. Todo en las voraces fauces de la pérdida. Les leo de esta misma sección algo que tiene que ver con mi abuela y que se llama así, Los huesos de la abuela. Yo he traído a mi abuela conmigo como si se tratara de un pequeño atadijo de huesos secos sobre mi espalda. No me pesa llevarla ahí a todas partes, a todas horas, porque de cuando en cuando la escucho levantarse de la cama para ver si estoy bien, si aún respiro, si no volvió la fiebre. Y de tanto traerla a cuestas, traigo conmigo ahora sus canas, sus arrugas, su cáncer de hígado tal vez, su manera de ver y decirnos,
y dejar que las cosas simplemente sean. Y a veces, como yo, sé que también extraña y viene y seca mis lágrimas mientras duermo. Pega su oreja buena contra mi pecho y se queda conmigo un rato ahí, muy quieta, oyendo en silencio, como en una caracola, el cansado rumor de otro viejo. Muchas gracias. Cedo el micrófono a Carmen Nosal. Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer a Manuel Illanes y al equipo de La Bonilla por este espacio y por supuesto a Recillas por organizar este festival. Me siento muy contenta de estar compartiendo este momento con amigos muy queridos en esta mesa. Yo pensaba leer otro poema, pero pues ya dije, yo también le quiero leer un poema a mi mamita, ¿verdad? Entonces voy a leer un poema a mi madre que casualmente cumple un año, acaba de cumplir un año de fallecer el 1 de septiembre. Se llama Moras Silvestres. Te busqué, mamá. Me perdí en este mundo para ver si me mirabas. Así cacé la furia, entré por la puerta de los abandonados. Tuve relaciones peligrosas, gané batallas en tu nombre, sané las heridas de las aves, hubo moribundos en mi mano, perdí la edad. Recordé que así sería porque una mañana me miraste a los ojos y dijiste, hoy te llevaré a la aldea donde nacen las moras silvestres. Y por primera vez estuve contigo sola y supe que me querías. Y me senté en la hierba mientras las vacas pelirrojas, mientras el aire fresco, mientras tu pañoleta azul, mientras el sol te perdían en los arbustos. Dije que sí a tu mirada, donde veía las nubes navegando entre los ríos, los brazos abiertos como labios, donde veía castaños llenos de pájaros adentro de tus ojos. Dije que sí a la vida cruda y desbordada, luminosa, oscura. Te dije sí y solté tus manos como dos piedras candentes y tú sobrevolabas y yo sobrevivía. Bueno, ya pasé la prueba de la familia, entonces voy a leer un poema que quiero dedicarle a mi amiga Mariana, porque Mariana y yo siempre quedamos de vernos, pasa un año y siempre decimos a ver si nos comemos una aceituna. El poema se titula El padre de la esperanza es el olivo. Cuando el olivo se enamoró de Minerva, la paz ardió en su corazón y se llenó de cenizas. En poco tiempo se volvieron marido y mujer. Ella, a donde quiera que iba, portaba en su mano una rama que la llenaba de victoria y castidad. Un día, Minerva dejó de ser virgen, tomó una aceituna y en 9 meses dio a luz una esperanza. La esperanza es verde como un campo corriendo hacia la mar, salada como una ola que se vuelve diminuta en una lágrima. El padre de la esperanza es el olivo. Su madre sabe que de las aceitunas se ha hecho el mundo. Por eso, al caminar, lleva una lámpara de aceite entre sus manos. Bueno, voy a leer otro poema. Estos poemas están publicados en revistas, no están compilados en un libro todavía, pero bueno, son poemas, digamos, sueltos. Un día me pidieron un poema de amor y no encontraba yo ninguno. Entonces dije, tengo que hacer un poema de amor, ¿no? Para cuando me lo pidan. Se titula Un día lluvioso.
Ven a guardar este aguacero como se guarda el amor antes de ser declarado. El agua corre por la calle, juega entre las piernas de las aldeanas, arrasando los charcos donde minutos antes se reflejaba el sol. Nada permanece en este mundo. Tras la ventana, Jacinta y Manuel se besan. La lluvia los vio cuando caía al pie de su cabaña. Se detuvo a mirarlos y quiso ser saliva. Un instante de amor quiso la lluvia. Siguió bajando por esa tarde hecha nostalgia, casi sudor, casi lágrima, buscando a su amado, ansiosa y terrible, desesperada por encontrarlo. Al verlo, el río estaba con otra, yéndose al mar, olvidándola. Repentinamente, el agua fue secada. El desierto se hizo para que llueva otra vez. Así que ven a guardar este aguacero como se guarda el amor antes de ser declarado. Y bueno, voy a leer de este librito otros poemas. Voy a leer dos poemas para terminar de un libro que tiene que ver con lo místico, ¿no? La relación que uno guarda con el mundo místico. Pertenecen a una sección de un libro que se llama de la divinidad sin forma. Y dice así: amor, ¿cómo llamarte? Si en medio de las llamas te presiento y me vuelvo el polvo del camino entre las aguas partidas como naranjas. Para seguirte dejo mi piel, la carne, esta osamenta, el peso de este cuerpo macerado en brillantes nombres. Escribo para llamarte amor, escribo versos perdidos entre los árboles, para buscarte entre la niebla y mis visiones, versos como antorchas que llevo entre las manos. Y bueno, para concluir, es un poema que le escribí a mi hijo Rumi, que acaba de ser papá. Tengo una nietecita de 2 meses ahora. Y se llama De la liberación que trae consigo el perdón. Y dice así: quería la piedra salir de su dureza, ser quería las alas de un ave, un espíritu en su mineral silencio, piernas para correr sobre la primavera, lengua para que los nombres pudieran acostarse, una respuesta lanzada sin quebrar los versos. Quería la piedra mirar por los ojos de las vacas, un campo de esbeltas flores, y dejar de rumiar viejas heridas, echarse a llorar sobre las piedras grises, piedras que soñaban no ser piedras y se lanzaban rodando por una gran muralla y se pedían perdón las unas a las otras cuando escuchaban la canción de la alegría. Sí, quería la piedra, quería ser. Gracias. Bueno, pues toca el turno a José Ángel Leiva, a quien conozco desde mi época del Sol de México. Desde que era niño. Casi, bueno, eso sería hace como 15 minutos, pero lo conozco desde que estaba en el Sol de México, cuando llegué allí hace 35, 36 años, un suplemento que dirigía un español adurangado. Al revés. Durangueño. Españolado, el churumbel le decían. Pero bueno, un aplauso para José Ángel Leiva. Muchas gracias a todos por su presencia aquí, muchas gracias a la Librería Bonilla, gracias por su lectura, Cosme, Mariana, que nos dan ánimo para seguir leyendo, y además Cosme marca una ruta por la que todos vamos a leer también, porque yo no pensaba leer este tema, pero creo que las sincronías existen y demandan eso.
José Manuel, pues muchas gracias y realmente un gusto estar contigo después de tantos años. Carmen y por supuesto mi amigo Suárez, Félix Suárez, que es además un editor extraordinario. Bueno, voy a leer ese poema y les voy a contar por qué. Yo no pensaba leerlo, pero de pronto fue como empezar a escuchar esa resonancia. Hace 3 semanas falleció mi madre y entré en una dinámica de trabajo y hace como 2 semanas tuve un sueño y soñaba que descendía con mi madre del brazo y tenía muchas dificultades para descender en la escalera. Pero de pronto apareció una señora que trabajó en la casa y quiso mucho a mis hijos y que nos quisimos mucho, y me decía, espérate, déjame, yo la acompaño hasta el final. Y eso me daba un gran alivio, porque esa señora murió hace unos 3 años, murió durante la pandemia, y sentía que esa presencia daba la posibilidad del descenso, y se llama la escalera. Desciendes los peldaños en silencio. Respiras 10 veces para alumbrar la muerte mientras pasan las sombras del sueño y la fatiga. Ves los ojos del dolor estupefactos, oscuros, sin mensaje. En el olvido grabas los nombres de tus hijos, el precio de tu casa, tus bienes, tus carencias. La música del hombre que entró a tu corazón con la tristeza de una máquina del tiempo y sus veloces dedos sacando chispas de humor a cada letra. Desciendes con la edad a cuestas y un adiós recién nacido. Te siento titubear cuando me ves bajar del brazo contigo por el sueño. De la nada, una mujer cercana al pie de una escalera pone el hombro, extiende sus falanges de luz, te ayuda a mantenerte en pie sobre la cuerda que tensa la memoria. Comienzo a escribir de ti sobre la hoja en blanco. La gratitud, mamá, cambia el punto final por el seguido. Bueno, y ahora vamos a leer otra cosa. Una cosa menos triste. Este poema, no lo encuentro. Este poema es un poema darwiniano, se llama Falange Darwiniana. De los 5, hay uno que gobierna. El dedo acusador no tuvo suerte de ser segundo en el índice animal. Homínido, obediente a sueldo, apunta y dispara sobre el otro. El cordial juega a hacerse el inocente cuando llega primero el placer. Suele también significar obscenidad y ofensa. El superego está en el anular, paga los platos rotos o esconde la mano en situaciones en que es preciso mentir y aparentar aplomo. Con el meñique se llega a acuerdos y amistades largas. Entre los más pequeños, el contubernio es la constante, pero no deciden qué hacer ni son imprescindibles. Cuando el pulgar se alza frontal ante los 4, toca sus puntas y vuelve a recordar la hazaña. Él deshizo la ruta del mono y lo llevó al entendimiento. No hay vuelta atrás, es una cuenta regresiva. La vida es una cuenta regresiva. El futuro es esta luz perdida en las cenizas. La mano agarra, empuña, toca, cuenta, pulsa, juega, acaricia, escribe, gesticula con los 5 sentidos y las 5 falanges del saber. El pulgar domina en la tribuna el circo. Empoderado, apunta aprobatorio el cielo o deja caer sin gravedad la uña hacia la tierra. Sentencioso, mordaz, individual, alegre. El dedo gordo revienta la asamblea. Multánime se eleva o condesciende a ser arma o instrumento, huella dactilar, pasaje, visto bueno. Bueno.
Un poema dedicado a Juan Gelman, después de una noche que se había ya declarado en Uruguay, el homenaje a él, pero que el desagravio que él no aceptó y pidió que se hiciera a nombre de su nieta. Una noche de reconocimiento en el que él dijo, toda esta lucha para qué, si no puedo recuperar todo lo perdido. Lo que queda es el vacío y el reconocimiento de que lo imposible sigue siendo imposible. 3/4 partes a Juan Gelman. Un puñado de tierra no es un hombre. 3/4 partes hacen del sueño la sustancia, el soplo cerebral de un fuego que se olvida, el temblor del ojo ante la carne. Fugaz imprime la gravedad del día. En pausas respira noches cargadas de rocío, iluminadas por antorchas y lámparas de ancestros que pusieron a secar preguntas y piel tras el naufragio. No se seca, es verdad, la claridad de la experiencia. No hay certeza de ser ni de encontrar respuestas. La incertidumbre abre las válvulas del hambre, del dolor, la comezón, la tempestad, el alba. ¿Cuántas veces la mano suelta una señal de bienvenida y duelo, incapaz de sepultar o de esparcir el polvo de un corazón a otro, de detener las letras que se fugan del cuaderno de notas en la mesa? De la ignorancia a la pregunta, los párpados se abren y se cierran, perplejos a esa luz que viaja oculta por la almohada, visible en lágrimas sin sal, pendientes de la tierra. No son escombros de ayer, sino las ruinas de un porvenir hecho de olvido, una lengua desierta de confianza y aire. No prescribe la justicia si hay mañana. Se pueden ver con nitidez las plantas de imágenes de un yo seguido de los otros. La multitud del sur buscando un norte, sin nada que vender ni recibir a cambio. Tan solo la raíz que pone vertical a la memoria. Sobra tiempo y sed para esperar la muerte bajo el árbol sin hojas que da sombra. La ausencia de Dios ahuyenta el miedo. El Padre y el Hijo activan la sinapsis, que deja ver la mutua soledad bajo los puentes, las 3/4 partes líquidas del hombre. Bueno, voy a leer un poema dedicado a mi hijo cuando tenía 4 años, el más pequeño. Se llama Under 4 años. Todo es la palabra que rueda con sus manos. Todo camina en el reloj biológico del juego y la pregunta. Empuja por la casa su bolita de esponja en soledad. Absorto, la lleva a la escalera cuesta arriba, peldaño por peldaño. Desciende y condesciende hasta dormir sin ella. Mueve sus ojos con hambre alrededor del día. No sabe de ignorancias. Reinicia su labor de escarabajo en el lenguaje. De noche, pega las partes con saliva. Se vuelve a colocar detrás de la pelota. Entre residuos de idiomas y señales crece su ojo verbal. La inútil vuelta del reloj que sus manitas atrasan, elevan, adelantan, desordenan. La palabra todo inicia su vuelta, su vacío. Y por último, voy a leer un poema del libro Exorbitante. Está muy largo. ¿Sí? Bueno, con permiso aquí del organizador, entonces leo uno que no es muy largo, pero sí es un poco menos corto que los otros. Se llama Kivalchich y está dedicado, por supuesto, a Víctor Serge y a su hijo Vladi. Kivalchich, 1. Por los puentes de San Petersburgo, un artista llora su pasado. Recorre la ciudad con su madre demente en la memoria. Escucha las botas de Raskolnikov crujir sobre la nieve. Como un borracho, trastabilla el siglo a la mitad del río. No importa si estuvo allí o en el exilio, alimentando los recuerdos. 100.000 millones de neuronas tienen la función de crear o destruir a sus hermanos con esa misma cifra en la cabeza. Se mata el pensamiento y la razón con bombas ignorantes.
mensajes de un más allá sitiado en la derrota. Leningrado era la fragua del dolor y del espanto. La sed y el hambre invitaban a devorar restos humanos. El exterminio había nacido allí o venido de otra parte. Huían las ratas de la masa cercada por el odio. El pintor vuelve al sitio de la infancia. En su vejez deambula sin voluntad por la ribera del Neva. El fuerte de San Pedro y San Pablo resiste vientos invernales. Un lector percibe también la claridad, el resuello apresurado de un hombre en la penumbra, las pisadas sin rumbo después de cometer el crimen. Al fondo de las calles, una madre aullaba de tristeza. En los canales del delirio se estancaban para siempre la brújula de un Dios oculto en la omnisciencia, la aguja del reloj que duele al corazón cuando le llega el día. Su padre cantaba en el gulag para ahuyentar el frío. Las boronas olían a pan en los bolsillos rotos. Oremburgo era el jardín de la niñez sin sueño, la medianoche de un mediodía nublado. Debajo de las uñas, el juego escolar y la denuncia, la desconfianza como un rumor de nube. Comenzaba la frontera en el exilio. Les fueron requisados su equipaje, un cuaderno con juegos de palabras, con nombres de poetas y de árboles, con flores del país entre las hojas. El aduanero los despojaba del paisaje. El guardia hurgaba en el idioma, los trazos monocromos de la infancia. Querían desterrarlos de afectos y de suelo, quitarles el ábaco y la pluma, quebrarlos de raíz. Víctor Serge miraba desfilar los abedules y las dachas. Sus ojos miopes retenían la imagen del camino. El niño observaba el reflejo de los dos en la ventana. El traqueteo sonaba interior como plegaria. Se hundía el tren en la precoz oscuridad de la niñez, del tiempo, de sus ruinas. La voz paterna consolaba al hijo. Se apoderaron de todo cuanto hallaron. Confiscaron tu diario, nuestra ropa, nuestra casa, pero en verdad, ¿qué nos quitaron? La memoria aún nos pertenece. 2. Sobrevivir al exterminio era locura razonable. ¿Quién aceptaba no ser lo que se piensa? Uñas largas en el muñón para rascar la espalda, cráneos que tarde o temprano rodaban por el suelo. Ejecutar cabezas era labor de inteligencia. Sembramos dragones y cosechamos pulgas. Sembramos pulgas que se creyeron dragones. Escribes a diario en tus cuadernos de dibujo. No puedes creer en el final de las historias. Todo comienza aquí, donde se nace en el pasado y cambian los pobres de patria y de ciudades. Te acompañan las líneas invisibles de tu infancia, el juego de la luz en mar abierto, los colores de humedad que viajan en cubierta, el sol de otro país donde la hierba crece, la lluvia que alegra la postrer morada. Muchas gracias. Bueno, y con esto cerramos la sesión del día de hoy. Quiero agradecerle a los poetas que nos han acompañado, a Mariana Bernardes, a Cosme Álvarez, a mi amigo Félix Suárez, a mi amiga Carmen Mosal, a mi amigo José Ángel Leiva, y a todos ustedes por acompañarnos esta tarde fría, que afortunadamente no llovió, pero pues agradecemos su compañía y ojalá nos puedan acompañar en las próximas sesiones, la de mañana, a la misma hora, a las 6 de la tarde, y las 2 sesiones de la próxima semana, que como ya les dije, la primera es el miércoles a las 6, y aunque sea nada más por el vino, la del viernes, cortesía de un servidor. Muchas gracias y esperemos que las sesiones que siguen sean de su agrado. Quiero agradecer enormemente a la Librería Bonilla por hospedar este festival hoy. Esperemos que sea la primera de muchas actividades que podamos llevar a cabo con ellos.
Y pues muchas gracias a todos ustedes y les cedo la palabra a Manuel por si quiere. Si alguna persona del público quiere hacer algún comentario, consulta, pregunta, hay micrófono disponible. Pequeña pregunta. ¿Lo del viernes es este viernes lo del vino o el próximo viernes? Es que yo tengo médico este viernes a las 6. Es al otro. Es lectura colectiva de este viernes en 8. Entonces, qué bueno que preguntaron para que no vengan mañana y estén esperando, ¿verdad? No, es la próxima semana. Es cuando va a haber vino. Sí. No, pero pregunto algo. Hay un vino de honor, ya sé. Sí. ¿Puedo traer no sé si hay degustación, puedo traer un poco de queso? Sí. Bueno, creo que, que lo autorice aquí. Sí, que el quesito siempre se lleva bien con el. Muy bien. Gracias. Bravo. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Bueno, si no es así, queremos agradecer a José Manuel Resillas. Perdón, sí. Bueno, yo he disfrutado mucho escuchar a los 5 poetas. Me voy impresionado como asistir a una cátedra porque 5 voces distintas que exploran temas muy humanos, verdades, pues que se ha enfrentado toda persona que ha nacido en este planeta desde que existe el alba. Pero bueno, yo la pregunta que quisiera hacer, pues a todos, pero bueno, quien me quiera contestar, esa famosa frase, ¿no? Esa famosa frase que va y viene, ya muy manida de que poetas para qué en tiempos aciagos, algo así lo han traducido. Bueno, creo que estamos viviendo tiempos aciagos. ¿Ustedes de dónde sacan la fuerza para poder escribir, para seguir con este, llamémosle, oficio de escribir poesía? ¿Quién quiere responderlo? Bueno, yo creo que cada quien tiene una respuesta, ¿no? a esto. Pero yo creo que es una necesidad de darle belleza al horror. Un amigo, Juan Manuel Roca, dice que fabrica espejos para darle más belleza al horror y más horror a la belleza. Yo creo que uno finalmente, ante la conciencia de la caducidad y ante la conciencia de la finitud que tenemos, pues tratamos de que la palabra responda y dignifique el acto de vivir, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y cada quien responde a diferentes pulsos, a diferentes estímulos, pero por lo menos en mi caso creo que es una necesidad que no puedo soslayar. Bueno, yo diría, la frase es, ¿para qué poetas en tiempos de miseria? Y el de Hölderlin. Sí, de la elegía Pan y Vino. Creo que en mi caso yo escribo por, sí, una necesidad, pero también creo que hay una conciencia global, una conciencia del lenguaje, una conciencia histórica que no es que uno nazca con ella, uno lo va desarrollando, uno lo va alimentando, y creo que uno escribe también para purificar el lenguaje, porque como dijo Karl Kraus a fines del siglo XIX, principios del XX, lo que vemos todos los días, él lo veía en su época, pero lo podemos ver en la nuestra, es una forma de masacre silenciosa de cómo se pervierte el lenguaje público. Y si el poeta no va a salvaguardar las palabras, y no tiene por qué tomar, digamos, partido necesariamente, pero en el sentido práctico, pragmático de la palabra, pero sí tiene que resguardar el lenguaje. Y la poesía es ese espacio donde el lenguaje se protege y se mantiene vivo frente a la utilización a veces perversa del lenguaje y las muchas formas en que es manipulado por las fuerzas
vivas de la sociedad, al poeta le corresponde, y no es poca cosa, preservar el lenguaje. Toda posición, toda decisión que tomamos, sobre todo los poetas, incluso aquellos que deciden públicamente decir, yo no hablo de política, todo es una toma de posición política frente a la realidad. Incluso el rechazar hablar de aquello de lo que siempre es una decisión política, y la poesía es en sí mismo la hechura de un festival como esto, es también una toma de posición política frente a la realidad. Y cada actividad que hace los distintos festivales toman una posición frente a la realidad, y el poeta hace algo similar cuando decide escribir de algo, y al lector le corresponde, y no es tampoco tarea menor, dilucidar desde dónde está escribiendo el poeta. Incluso, sí, como decía Carmen hace un rato, tengo que escribir un poema de amor por si un día me piden un poema de amor. Hasta escribir poesía de amor es una toma de posición política, y tanto el poeta, y como decía Cosme cuando empezó esta sesión, el trabajo del poeta no termina cuando él escribe, sino que se necesita que esté de aquel lado quien escucha o quien lee. Y la lectura y la escucha inteligente es lo que uno espera de las personas, que lo que escribe el poeta no solo es lo que preservan los dioses, sino que quede en la memoria del lector o del escucha y reflexione sobre lo que acaba de leer o oír. Entonces, esa también es la función de este festival, que lo que acaban de oír les genere a quienes nos escuchan presencialmente aquí, o quienes nos han visto en la transmisión, les deje algo en el interior que vaya más allá de el aplauso, y que les conmine a reflexionar, a tomar conciencia de cuánto importan las palabras del poeta, porque frente a la perversidad de lo cotidiano, la poesía es lo único que nos salva. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Como decía José Ángel, y ahorita va a tomar la palabra Cosme, que también seguramente va a abundar al respecto. Eso es lo que yo diría. Bueno, yo voy a ver así brevemente. Mira, el tema o la manera en que se plantea la pregunta que hiciste puede ser un poquito tramposa, porque implica un poco el para qué sirve que escribas poemas, ¿no? Cuando Heidegger toma la frase de Hölderlin, ¿para qué poetas en tiempo de penuria?, se refiere a algo muy distinto. Su investigación es de otro tipo, pero quiero nada más completar con una pregunta que hicieron a Borges y lo que respondió. ¿Para qué poesía, Borges? Me extraña que me hagan esa pregunta. ¿Para qué sirve el café? ¿Para qué sirve la noche? ¿Para qué sirve la muerte? Bueno, a mí, yo quiero felicitarlos mucho, mucho, porque han hablado muy bonito de la familia, de la madre, de los hijos. ¿Qué edad tiene el niño de 4? Ya 19. 19. Mi nombre es Ofelia Urín, estoy invitada por Carmen, y quería comentarles que siempre que vivo estas situaciones, de verdad los envidio mucho, porque hablan muy bonito de su familia. Yo soy la octava en una familia en que no sé dónde se perdió o nunca se encontró el amor y la paciencia. Mi casa era una especie de carrera olímpica todos los días. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Quién eres hoy? ¿Por qué? ¿Qué te cambió para que no fueras a ser uno más en la vida? Y bueno, en esa lucha andamos. Quiero agradecer el estar presente aquí con ustedes, y qué bueno que tuvieron buenos padres o buenos hijos. Los felicito.
En nombre de Librería Bonilla, yo quería agradecer a Mariana Bernardes, a Cosme Álvarez, a Félix Suárez, a Carmen Nosal, a José Manuel Leiva y a José Manuel Resillas por esta primera sesión del Festival de Poesía Manuel Andrade. También dejarlos invitados para mañana, que a las 6 de la tarde tendríamos la segunda sesión, y el miércoles 10 y el viernes 12, tal como decía José Manuel, se cerraría el festival, así que dejarlos invitados cordialmente como presentes. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias.